Esto es Mesa de Barrio, un ping-pong de ideas, comentarios y análisis de los acontecimientos más importantes afectando a nuestra comunidad en los Estados Unidos y América Latina. Mesa de Barrio es una producción de ABC Latino Media Network, conectando e informando a la comunidad latina, porque los latinos ya no somos minoría. Síguenos en las redes sociales como ABC Latino. Escríbenos a info@abclatino.net y visita nuestra página de internet www.abclatino.net. Muy buenos días a todas y todos, donde quiera que se encuentren. Hoy en día es raro, pero hay que decir buenos días, buenas tardes, buenas noches, porque nos siguen de todas partes del mundo y en distintos horarios. Pero de todos modos, esto es ABC Latino, Mesa de Barrio. Y conmigo, como de costumbre, los compinches de siempre. Bueno, en primer lugar, un gusto de estar nuevamente con el equipo. Bienvenidos a Mesa de Barrio. Nuestra invitada especializada en temas de Brasil, de que nos ayudará en esa caminata. Y desde luego, Pablito, qué gusto de verte nuevamente. Adelante, te doy el micrófono. Hola Pocho, hola Rob, hola Lucía. Contento de estar de vuelta haciendo un programa con ustedes. Realmente estoy no no salgo de mi asombro de la interpretación que veo de Lucía de la bandera brasilera. Realmente muy lindo y que me parece que pone algún tono, ¿no? Establece una cosa como para darle un marco distinto a cómo charlamos a lo mejor. Así es, y porque está con nosotros Lucía Castaneda, ella es brasileña de Brasil y va a estar hablando con nosotros porque, por supuesto, la mesa de hoy tiene que ver con las elecciones en Brasil. Y me parece que hay mucho para hablar y despuntar este ovillo tan enmeredeñado. Pero, Luz, muy buenas y bienvenida a Mesa de Barrio. ¿Cómo estás? Gracias, Robert. Muy bien, estoy muy bien. Ahora muy bien, después de domingo. Pasé un poco atordoada con las elecciones, pero mucho gusto de estar con todos vosotros, encantadísima. Y que no soy especialista en Brasil, pero soy brasileña, entonces la manera de ser especialista en Brasil es ser brasileña. Eso es lo más importante. Y les cuento, Pablito y Pocho, que yo me comuniqué con Luz el lunes, creo que fue, sí, el lunes, después de las elecciones. Y Dios mío, realmente Luz estaba totalmente deprimida, alicaída, no tenía esa energía que todos nosotros conocemos así de ella. Pero claro, fueron unas elecciones, ¿fue una sorpresa esto? Yo no sé si fue tanta sorpresa o no, pero para muchos fue una sorpresa. Medio que hay bastantes cosas, ¿no? De esto, porque por un lado, si querés, Bolsonaro indiscutiblemente hizo una mejor elección de la esperada. Ahora, Lula va a ganar, está claro, y ya tiene el apoyo de los otros, de la persona que sacó el tercer lugar, que también fue un poco una sorpresa. eh, y realmente parecería que los votos están ahí. Digamos, Lula tendría que sacar un porcentaje bajo de esos votos y Bolsonaro tendría que sacar todos esos votos como para dar vuelta a las cosas. Creo que por ahí estaba charlando con gente y una de las cosas que para mí es interesante, y digo acá ¿qué les parece a ustedes? Lo tremendo es que después de un gobierno misoginista, homófobo, racista, corrupto, negacionista del COVID, que
siguió desmantelando la selva amazónica a un ritmo increíble, que aumentó la pobreza de una violencia que no se había visto desde los años 60 y 70 en Brasil, saca casi 50 millones de votos. Eso es increíble para mí, ¿no? De que uno pensaba, bueno, a lo mejor después de haber expuesto todo el desastre que fue Bolsonaro y sus amigos, porque aparte es realmente Bolsonaro y sus cronies, realmente que después de eso se haya elegido, se eligió a Sergio Moro como senador, un tipo que más allá que la derecha sigue insistiendo que Lula es un ex convicto, un tipo que metió a Lula en la cárcel nada más que para darle la elección a Bolsonaro y después incluso durante el gobierno de Bolsonaro tuvieron que sacarlo de la cárcel. Por supuesto en diarios, tanto acá como en Latinoamérica, como en Europa, siguen describiendo que Lula estuvo en la cárcel y demás. Entonces, de vuelta, la síntesis es que sí hizo una mejor elección. Para mí lo tremendo es eso, que haya casi 50 millones de personas que quieran a un personaje fascista, hay que llamarlo por lo que es. Wow, tenemos que aclarar aquí, antes que nada, discúlpenme, que las opiniones expresadas en este programa son solo de sus presentadores y que no representan necesariamente las opiniones de ABC Latino Media Network o de esta emisora. Con eso ya podemos seguir y decir de todo aquí en Mesa de Barrio, claro que sí. Ahora, Pocho, dime, esto que estamos, sí, tú querías decir algo, pero después te quiero preguntar. No, dale. No, solamente quería decir que lo único que agregaría, Pablo, a lo que acabas de indicar, que esta es la opinión de uno de los panelistas, no de la emisora, no del programa, etcétera. Y lo que debería agregar Pablo, y lo que quería agregar seguramente era, y debería ser la opinión oficial de la emisora, y debería ser la opinión oficial del programa. Pero nada, no, interesante, pero mira, le paso la pelota con una movida de esas nivel selección brasilera a Luz para que nos comente. Quisiera escuchar un poquito cuál es el punto de vista de adentro hacia afuera. Bueno, sí, de facto, lunes yo estaba muy deprimida cuando recibí la ligación de Robbie, pero no porque estamos yendo al segundo turno, porque esto se esperaba, era muy difícil que Lula lo tirase en primer turno, pero exactamente porque Bolsonaro hizo 51 millones de votos y por la primera vez tenemos un Senado de extrema derecha, extremísima derecha, la derecha del partido del Bolsonaro, que no teníamos desde que convertimos a una democracia. Entonces, y eso, las personas que fueron elegidas, el Moro, el Ricardo Salles, que fue del Ministerio del Medio Ambiente, y que en el medio del COVID decía, ahora que la gente está muy con ojos para el COVID, vamos a dejar que se queme la Amazonia para que el ganado pueda pasar. Y el general, militar Pazuello, que fue el del ministerio, uno de los ministros de la salud, porque durante la COVID se cambiaba de ministro de la salud a cada mes. Y este fue lo más terrible, que no indicaba la vacuna, era negacionista y también le hablaba de medicamentos que no hacían nada. Y la cloroquina, sí, exactamente, tú lo sabes más de que yo. Y este tipo sí se eligió como Damares, la mujer, la ministra de los casos de las mujeres. Terrible, terrible, pero al mismo tiempo, después que pasó todo el cambio, el problema no es Bolsonaro, el bolsonarismo que hay, en parte sí, hay gente muy mala, muy como de facto muy bolsonarista, pero hay mucha gente ignorante. La ignorancia política y de elecciones. La gente, por ejemplo, sabe mucho de los
de los presidentes, pero de los diputados, los senadores, se vota así, no, ya escuché hablar de Moro, me suena, entonces lo voto. Entonces, hay muchos votos que van de oído. Y qué pasó también que Bolsonaro tuvo 4 años para hacer campaña. Y el PT, Lula, ahora poquísimo tiempo, entonces la gente ya estaba como acostumbrada a escuchar estos nombres que le dije, y también usó toda la máquina política. Es muy parecido con lo que ocurrió aquí con Trump también. Usó los fake news, la teoría de la conspiración, el dinero, que dijésemos que tenemos un orçamento secreto que fue usado totalmente para las campañas. Entonces hay toda una porción de cosas. Y ayer leía un artículo con Chonquis, que decía que él es casado con una brasileña y decía que cuando Bolsonaro salía con las motocicletas por las calles de las ciudades de Brasil, eso alcanzaba a mucha gente, y que hace 20 años que el PT se aisló, se puso lejos del pueblo de base, del chón de tierra, y con eso se acercó más de intelectuales, artistas, poetas, y que esos no trajen votos de más. Entonces, Wow. Luz, te voy Sí. a pedir ahí una pausita nomás, porque has lanzado aquí a la mesa muchísimas ideas, muchísimos temas para ir hilvanando. Y no sé, yo aquí de mi lado ya no me queda más espacio ni siquiera para el platito con medialunas, que no las tengo por suerte, porque nadie me trajo las medialunas del día de hoy. Pero bueno, aclaremos para los que nos están siguiendo. Lula obtuvo 48.4% de los votos contra 43.2% del actual mandatario. Sí. Y siguiendo un poco con lo que Pablito estaba diciendo antes, el PT o Lula ya recibió el apoyo de los que salieron terceros y cuartos en estas elecciones, que tuvieron muy pocos votos en realidad, pero que son muy importantes porque van a subir. La última de confirmar su apoyo a Lula da Silva para la segunda vuelta fue la representante del movimiento de la democracia brasileña. Ella, perdón. Simone Tebet. Simone Tebet, exacto. Ella anunció que apoyará a Lula en el balotaje. Así que estas son todas cosas que se están barajando, pero a mí me asombra, y se los pongo ahí como flotando un poco, me asombra como me asombró, aunque no tendría que haberme asombrado, esta cosa que está ocurriendo en todo el mundo, porque la derecha es gobierno en Italia. Perdón, no es la derecha, es la ultraderecha fascismo. No. Perfecto, tienes razón, hay que aclarar los Sí, nombres como son. La ultraderecha fascista en Italia es gobierno. En todo el mundo vemos esta división, donde ya la división es totalmente radical. No estamos hablando de, no, estamos dividiendo los países en dos, prácticamente, con la gran mayoría de los votos, entre dos posiciones totalmente antagónicas unas a las otras. Pocho, tú estás demasiado callado y no sé, eso me preocupa. No, bueno, tengo acá una impresión, quiero volver a Brasil, y lo que he escuchado hasta el momento es lo que precisamente crea una situación
contraria a un diálogo, incluso a mi criterio y respetuosamente, a un análisis un poquito más, menos involucrado. No, aunque no está mal estar involucrado, pero pienso yo, en primer lugar, yo soy un independiente y no porque no tenga opiniones fuertes, sino más bien porque las tengo. Y veo algo que se repite acá. Se ha demonizado los votos de 50 millones de personas en el Brasil, de que son parte de la ultraderecha, que son fascistas, me hace recuerdo a Hillary Clinton, que llamó a todos los que estaban al otro lado deplorables, a los anuncios de Biden en la misma línea de que, ok, descalificarlos totalmente. Ahora, me imagino que debe haber algunas personas que piensan que, y yo no estoy de acuerdo con Bolsonaro, pero que Bolsonaro ha hecho algo bueno, por lo menos que lo odian menos a Bolsonaro de lo que lo odian o rechazan a Lula, ¿no? Y pintar con una brocha, decir esto es fascista, estos son, qué barbaridad que han votado de esta manera porque no han entendido el mensaje, porque se han manipulado, etcétera. Lo escuchamos acá de la izquierda y lo escuchamos de la derecha. Y lo escuchamos igual en Europa de la izquierda y la derecha. Y creo que eso hace mucho daño a tratar de desmenuzar qué es lo que es. A no ser que uno tenga una posición, digamos, de trinchera, para mí no me parece que responde a un análisis más meticuloso de lo que es una realidad política de ningún lugar. La descalificación, no. Si queremos analizar, yo invitaría a que analicemos parte por parte y nos dejemos de legos. Ahora, Pocho, Una cosita nada más. A ver, Pablo. ¿Qué análisis harías, por ejemplo, cuando Mussolini llega al poder? Esto no es distinto. Ok. Esta cuestión de que siempre hay dos alternativas, acá hay una cosa muy clara. Hay una alternativa con muchísimas limitaciones, que es la alternativa democrática, que después podemos hablar de cómo por esas limitaciones después terminamos en una trampa que es difícil de salir. Y después hay una alternativa que tiene todos los adjetivos desde mi punto de vista que dije antes. Porque lo de Bolsonaro, de vuelta, si fijamos los números de pobreza que hubo, bajar. Ok, entiendo eso, pero dime, hay 50 millones de votos, y no estoy defendiendo, los 50 millones de votos representan un movimiento fascista. A mí me parece, cuando pintamos de esa manera, me parece totalmente desproporcionado. Acá en los Estados Unidos, mucha gente votó por Trump porque no les gustaba Biden, y mucha gente votó por Biden porque no les gustaba Trump, ¿no? ¿Saben lo que yo creo? Uno es Mira, perpetuar una democracia y otro es perpetuar o descender a un fascismo. Eso claro, pero Pablo, Pocho, yo creo que Luz dio en la tecla cuando ella estaba comentando y mencionó que la mayoría de la población no reconocía más que la imagen de Lula y de Bolsonaro, que no tenían ni idea ni estaban informados de todos los demás que estaban detrás de ellos y que forman parte de lo que va a ser el próximo gobierno de Brasil. Yo creo que la falta de información es muy importante. Yo coincido con algo que tú dijiste, totalmente desacuerdo con eso. Pocho, espera. Coincido contigo en lo que dijiste sobre los adjetivos y todo eso, estamos de acuerdo. Lo que no estoy de acuerdo es que equiparar que si lo votaron 50 millones, tiene que haber hecho algo bueno. No. Puede haber hecho todo malo. Puede que lo haya hecho todo malo. Hitler, si quiere llegar a ese extremo, tuvo todo el apoyo de Alemania, y hay poco que uno puede decir que fue bueno, que Mussolini se aseguraba que los trenes estén a la hora, ¿no?
No me refiero a eso. Yo me refiero, por ejemplo, a algo que se dice a menudo, si la gente entendiera, tendrían la idea que yo tengo. Pues qué manera de mirar a un pueblo y decirle, bueno, si fueran un poco como yo, tuvieran esos elementos de discusión, opinarían como yo, mientras tanto están errados. Me parece a mí Bueno, desproporcionado. Yo tengo mi posición. Yo pienso que Lula debe ser elegido, pero no me voy a prestar a participar en ese tipo de política tan atrincherada que yo tengo la razón y todos los que no tienen la razón o están mal informados o son tal por cual. Wow, y acá ¿Sabes Luz qué quiere decir gustaría? algo. Luz, antes que saltes aquí a la arena esto ya se parece como a una plaza de toros, más o menos. Perdón, Pero mira, Después de tocar mira Luz, castañola, sí, ta, 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 ta. claro, pero mira Porque, Luz, la caja de Pandora que abriste pues cuando sí, comenzamos sí. el programa. A ver, cuéntanos, ¿qué quieres Porque decir? una cosa que me enteré escuchando a Chomp, si hoy te vas a Brasil y pregunta a una persona pobre que por qué su hijo consiguió la universidad, ¿no? Un negro, por ejemplo, una persona de color, o por qué conseguiste abrir un pequeño negocio, o por qué tiene hoy una casa propia. Y los, porque Dios quiso, por suerte, y no vinculan esto al programa de 20 años que el PT tuvo en darse las cotas para la población negra, todo que tiró el Brasil de la zona de la miseria. Hoy tenemos 33 millones de brasileños con hambre. Entonces, Lula hizo muchas cosas también que no estoy de acuerdo, pero hizo cosas que sí, que tiró el Brasil, mejoró el Brasil, pero la gente no conecta eso porque vino un discurso tan a favor de la familia, de todo eso que Bolsonaro hizo, que confundió las personas. Es el rol Hoy de la... los evangélicos piensan que Lula va a Ah, entrar en la iglesia y va a acabar con todos los templos evangélicos. Hoy la imprensa no puede entrar en algunos templos evangélicos porque ellos están doctrinando o obligando a votar en Bolsonaro. Entonces, el, es muy, como voy a decir, más terrible de lo que pensábamos nosotros. Y solo para aclarar por qué yo quiso poner mi bandera de Brasil, que es una pintura que hizo mucho años atrás, porque los bolsonaristas se apropiaron de la bandera brasileña y el color verde amarelo es un color que si tú sales en la calle hoy es porque apoya al Bolsonaro. Entonces yo estoy aquí reclamando que la bandera sea de los brasileños y no de Bolsonaro o de Lula. Entonces, por eso es un voto, una posición de rebeldía de mi parte. yo Pues te creo paso que, la palabra, Pablo. Sí. sí, yo creo que lo que dijiste es muy cierto. El tema de las iglesias evangelistas es fundamental acá. Durante casi 30 años creo que se abrieron 20 iglesias por día en Brasil. Es increíble el peso del voto evangelista y cómo lo ha capitalizado. De vuelta, es exactamente lo mismo que estamos viendo acá, pero con una penetración más grande. Estamos hablando que en poco tiempo Brasil, que era el país con más católicos del planeta, va a ser el país que los católicos van a ser segundos en cuanto a cantidad de fieles comparado con los evangelistas. Uno es el poder evangelista, otro es el poder de la red o globo. Digamos, todos estos medios y la iglesia, más los sectores conservadores de la agroindustria, esto de vuelta, yo creo que lo que sí estoy de acuerdo, Pocho, es que acá hay un problema muy grave. En este momento, la gente que votó por una alternativa fascista, punto. La descripción de Bolsonaro es fascismo. Ahora, ¿por qué se llegó a eso? Yo creo que hay mucho de lo que son de vuelta estos factores, como es la iglesia, como es el tema de los medios. Creo que el tema de los medios es distinto en
en Brasil a Estados Unidos. Acá los medios principales de comunicación masiva han estado en contra de Trump, en Brasil han estado a favor de Bolsonaro, en contra de Lula, claramente. Creo que tiene que ver también con el tema de las social media, creo que tiene que ver mucho con el attention span que han creado los medios sociales y más. Lo que sí creo es que hay un problema que la izquierda no ha podido, y que los sectores no fascistas, realmente creo que tenemos que hablar de eso, los sectores antifascistas no han podido todavía identificar de cómo responder, que es con todo lo que es las mentiras que esta gente está diciendo y cómo se responde en un lapso de 15 segundos. Que es un desafío muy grande, porque cuando uno empieza a decir mentiras, el otro que tiene que contrarrestarlas tiene que empezar a producir documentación para mostrar todas estas cosas, cosas que la gente no tiene lugar. Queda el mensaje ese, después queda una rectificación en la página 18, al pie de la página, que nadie sigue, por supuesto. Creo que hay un problema grave, lo decías vos, Lucia, que decía Chomsky, que es una falta de respuesta por parte de los sectores populares que tendrían que dar estas respuestas. Ahora, está claro que cuando estos sectores llegan al poder, es una masacre lo que viene desde la derecha, entonces estamos en una situación muy complicada, porque no hay horrorización de la gente cuando gana Meloni en Italia, una persona fascista. Cuando ella gana, los mercados no reaccionan. Digamos, está claro que el planeta se siente mucho más cómodo con una alternativa fascista que con una progresista. No hablo de izquierda, hablo con una alternativa socialdemócrata. De eso estoy hablando. Con el fascismo no hay horror. La gente no reacciona de una forma que dice, esto es intolerable. Ahora, cuando gana Boric, tiemblan los mercados. Acá hay una dicotomía muy, muy grande, que es intolerancia total a cualquier cosa que sea medianamente progresista, y un acostumbramiento cuando, por ejemplo, gana el fascismo, se dice que los sectores conservadores, no, ni siquiera lo podemos llamar de la forma que es, pero sobre todo la dictadura de los mercados, que nos dice que el fascismo está bien, lo que sea progresismo es intolerable. Wow, a ver, ¿por qué? Yo me pregunto a veces, ¿por qué no se cambia un poco el enfoque? Mira, estamos todos acá, cada uno en nuestros lugares, ¿verdad? Yo estoy mirándolos a ustedes y yo veo, por ejemplo, qué hay detrás de cada uno de ustedes. Ustedes ven qué hay detrás mío en este momento. Si cambiamos de silla, vamos a estar viendo otras cosas y ustedes van a ver otras cosas. Yo creo que el gran error aquí de lo que tú, Pablo, llamaste los movimientos progresistas es seguir la discusión o la dialéctica política solo en términos políticos, en lugar de trasladarla a los temas que la mayoría ya está comprometida o ya está entendiendo mucho mejor que los temas políticos de derecha o de izquierda. Porque, ¿por qué no se habla desde el punto de vista quién ha ayudado, como justamente decía Luz, a crear más puestos de trabajo, a crear más oportunidades? Por un lado, Hablo de eso todo el tiempo. ¿quién está a favor de controlar el cambio climático? Se habla de eso todo el tiempo. Que la mayoría de la gente... ¿Cómo que no hablan de eso? Claro que se habla de eso todo el tiempo. Todo el tiempo, digamos, en la elección esta, por supuesto que se habló de la deforestación de la Amazonia, se habló de las masacres que han habido, de la homofobia, digamos, no son temas abstractos de gente que ha sido afectada, de cómo mejoró el tema de la pobreza con Lula y la gente que pasó a ser clase media. Eso se habló todo el tiempo, de cuántas escuelas abrió Lula, digamos, de eso se habló.
Pero eso no llega en la población, eso que es impresionante. En Brasil, nadie, el pueblo no sabe lo que es fascismo, pero se pregunta lo que es comunismo. Sí, el que come los chicos, los niños y que quieren destruir la propiedad privada. Esto lo saben. Entonces, hay una máquina. Y la iglesia. Y la iglesia también. Hay una máquina de desinformación. No llega, todo esto que sabemos no llega. Se va a preguntar a una persona de periferia, no llega. Esto es yo tampoco sé cómo eso pasa, pero que se pasa. Por otro lado, lo había dicho, vamos a cambiar un poco la mirada, porque quiero traer también aquí un poco de esperanza. En estas elecciones, por la primera vez en la historia democrática de Brasil, se eligió 2 mujeres trans para como diputadas federales. Se eligió 2 indígenas, mujeres indígenas, también para una bancada indígena. Se eligió varias mujeres negras de periferias. Hay mandatos colectivos que están se atirando, hay jóvenes de 20 años ingresando en la política en esos mandatos colectivos. Entonces, hay un cambio en movimiento. Eso sería imposible a que 12 años atrás. Entonces, Bolsonaro, por su vez, traje la posibilidad, polarizó tanto que dio la posibilidad del otro lado también, que ahí hablamos de una izquierda más radical de todos ellos, venir a la política. Entonces, el proceso de educación en general, pero de educación política y social en Brasil es gravísimo. No hay en las escuelas, no llega en la gente y no llega en la gente estudiada, gente que pasó por la universidad. Y estos no quieren ver, estos la verdad que no quieren porque hay estoy de acuerdo, el fascismo les conviene económicamente. Entonces, eso lo saben de lo que se trata, pero les conviene. Pero la mayoría no saben. Hay una ignorancia muy grande. ¿Dónde está la falla entonces? ¿Dónde está la falla? Porque hay una falla de educación, hay una falla de penetración en las poblaciones. Sí, sí, Bueno, perdón. Indudablemente, ¿verdad? Ya te lo paso, Pocho. Yo recuerdo años y años atrás, Pocho, tú lo recordarás también, Brasil tuvo una persona que influyó muchísimo en lo que fue la educación de la gente de bajos recursos, Paulo Freire. Paulo Freire con la educación del oprimido, esa serie de libros que hablaba de cómo insertarse en las poblaciones más empobrecidas y educar a partir de las realidades y necesidades de quienes quieren recibir educación, no la educación de los colegios, la educación de la historia oficial, sino la educación que sale de aquellos que quieren ser educados, pero de su propio entorno y realidad. En esa época, los años 70, los años 80, fue muy prevalente y ayudó muchísimo en Brasil con la pobreza. Pero lo que veo hoy en día, por lo que estoy escuchando de ti, Pablo, de ti, Luz, es que hay una falta de penetración y de educación en la población que no sé, ¿cómo se remedia eso? Y ahí te lo dejo, Pocho. Gracias, muy amable. Mira, quería comentar también sobre algo que indicaste que me parece sensacional. Si reducimos todo a términos políticos, nos perdemos gran parte de lo que es la historia. Hay temas individuales donde podemos, a través de ellos, llegar a entender todo el panorama.
y me parece que es importante el tema ecológico, que se puede discutir, y eso creo que es significativo, el tema de la educación, etcétera. Pero yo tuve hace un par de semanas una discusión bastante intensa, y increíblemente esto me trae recuerdo a esa discusión con alguien de la China que es un chino militante, es del Partido Comunista, es una persona con mucho conocimiento del occidente, de los Estados Unidos, y tuvimos una conversación bastante clara sobre los dos sistemas, y él indicaba y decía que en China tenemos un partido, y es un partido que sabe lo que es bueno para el país, y que el pueblo no está todavía lo suficientemente educado, no tiene todavía suficiente conocimiento, y por tanto había que censurar algunas cosas, habría que enfatizar algunas cosas, y que la democracia no permitía ese tipo de trabajo, que mientras el pueblo no fuese educado, que China no estaba preparada para una democracia, etcétera. En fin, justificó que mientras el pueblo sea ignorante, mientras continúe sin conocimiento, va a ser un desastre, y por tanto necesitan un control de la información y necesitan mandar una sola información. ¿Y por qué esta discusión me hace pensar eso? Porque acá estamos discutiendo lo mismo, pero desde otra faceta. Si solamente el pueblo supiera, si solamente el pueblo estuviera educado, si solamente. A mí me parece eso una posición bastante ver desde un pedestal hacia abajo y decir, yo conozco, yo sé, o nuestro grupo sabe y nuestro grupo conoce, y si todos conociesen de esa manera, el mundo sería una maravilla. Y yo no estoy de acuerdo con lo que ha hecho Bolsonaro, más de acuerdo con lo que ha hecho Lula. En realidad he festejado, pero no estoy en esa posición de decir, ok, los que están allá, si supieran más, serían como yo. Quiero hablar un poco sobre la iglesia, perdón, un segundito. Ok, adelante, perdón. No, y sigue, pero ¿cómo rompemos algo que tú describiste tan bien, pero que es ancestral? Porque fíjate en todas las religiones del mundo, lo que tú describiste a las religiones. Esto es la verdad, esto es lo que tienen que hacer, y si no hacen esto van al infierno. Bueno, pero es que hay una diferencia acá, Rob. Desde el punto de vista de definición, la religión es un tema de fe, ¿ok? Es un tema de fe, no es un tema, digamos, de una formulación matemática. Y acá el problema que tenemos nosotros, a mi parecer, en este tipo de discusiones, es que dividimos a los países, dividimos a las personas entre buenos y malos. No todos son buenos, no todos son malos. Y al demonizar al otro lado, inmediatamente cerramos cualquier oportunidad al diálogo. Si yo le digo a uno, tú eres un fascista, o tú eres un comunista y me quedo con la etiqueta, yo creo que no voy a poder continuar la conversación, y eso hacen los medios de comunicación, eso hacen muchos partidos políticos, y es ahí donde nos quedamos todos trancados. Ahora, lo de las iglesias que es de fe se corta en el momento en que hay una doctrina. Bueno, La doctrina aquí hay un tema de iglesia. La doctrina no tiene nada que ver con la fe. No, ok, bueno, es una fe en el partido que es totalmente distinta. Ahí ¿Okay? está, pero eso es lo que ocurre en China. No, déjame un poquito hablar. Creo que es más complejo. A lo que ocurre en China. Posiblemente es mucho más complejo. Te estás comiendo los dedos. Ok, puede ser, pero hay un tema importante, ¿sabes? Este diálogo acá y en cualquier lugar no va a llegar a ninguna parte si nos dedicamos a demonizar al otro lado. Pero es que acá estamos en un momento, y en eso estoy en desacuerdo, que este diálogo no va a poder existir siquiera. Porque si seguimos adelante, acá con el trumpismo o en Brasil con el bolsonarismo, estos diálogos no van a ser viables, porque vamos a tener que seguir la línea, porque esto no va a ser, porque ya nos ha mostrado Trump acá lo que ha pasado. ¿Qué pasa cuando el fascismo llega al poder? No podemos estar hablando. Una cosa es cuando hablábamos entre distintas ideas, que si querés podés
tener entre demócratas y republicanos, entre el PT y un PMDB, digamos. Es distinto cuando tenías un diálogo dentro del régimen democrático. Esta gente lo que está proponiendo es salir de la democracia. Esa es la propuesta concreta. Eso es lo que vimos el 6 de enero. Eso es lo que estamos viendo cuando Bolsonaro dice, no sé si voy a aceptar el resultado. Esto es fascismo y no se puede llamar de otra manera, porque si no corremos el riesgo de legitimar una idea extremista que ha traído consecuencias tremendas para el planeta, a que sea una idea más viable dentro del espectro. No, esto no puede, no nos podemos acostumbrar a que el fascismo es una alternativa más dentro de lo que es el espectro político. Para mí eso es importantísimo, porque en el momento que nos sentimos cómodos es donde realmente empezamos a perder. Y acá lo vemos. Y ahí hay un rol de los medios que es tremendo, que están legitimando todo esto y que están en contra. Una editorial que hubo hace pocos días, o no sé si la editorial, una pieza de opinión en el New York Times, diciendo que la movilización de la gente es realmente, no trae ninguna consecuencia como antes. Básicamente diciendo que no hace falta movilizarse, las marchas masivas no sirven para nada. Eso nos dice el New York Times. Quédate en tu casa, no hagas nada. Entonces, acá hay cosas que son gravísimas que están ocurriendo, que por supuesto si tuviera la solución la estaría diciendo. Lo que sí sé es dónde está el peligro de ir por este lado, y creo que la cuestión de China es una cuestión mucho más también compleja. ¿Por qué? Porque estamos hablando nosotros. Vos hablás de pedestal, ese es el pedestal que ponemos nosotros. Si la democracia es buena para nosotros acá, tiene que ser también buena para China, por supuesto, sin conocer las dificultades y los desafíos que No, tiene. totalmente de acuerdo. Y by the way, le están yendo un poquito mejor a China que nos están yendo a nosotros. No, perdón, un segundito. El tema de China acá solamente puesto no para comparar un otro sistema, sino para decir el mismo diálogo existe si la gente tiene que ser instruida para que piensen como yo. Ese era el mensaje que recibí. Le estamos dando acá en Occidente a ver, mucho más valor al gobierno del que caballeros de la tabla, no sé si es de la tabla redonda o la tabla cuadrada, pero a ver, caballeros, démosle paso aquí a Luz, por favor, porque la veo sonreír y quiero saber por qué está sonriendo. No, sí, porque pues yo traje una cosa muy importante. Yo trabajé por un tiempo en una organización de educación del futuro y cultura de paz. Esta bandera fue hecha en este momento que yo trabajaba en nuestra organización. Y una de las cosas que tuvimos un encuentro en África y trabajamos mucho con la idea de que vamos en África para colonialista, aunque seamos colonia también. Si vamos a África, vamos con la idea del imperio. Sí, tenemos que estar atentos a eso, no educar a la gente para que ellos tengan la mirada que yo tenga. Pero yo no veo otra solución que no sea por educación de base, no la educación que tenemos hoy. La educación hoy no funciona, pero una educación de Paulo Freire o una capilarización de la, más que información, de educación mismo, ¿no? ¿Cómo hacerlo? Yo no sé, ni idea, pero yo creo en la concientización, más que educar, es traer una conciencia de quién sois, por la primera cosa, quién es este cuerpo, de qué se trata este cuerpo, este color de piel, de qué necesito para comer, una educación del sujeto y no del objeto. Entonces, no, ni idea, pero veo gente joven trabajando con estas poblaciones y haciendo mucho a menudo, como una hormiguita, pero están haciendo. Y yo me siento muy impotente, la verdad. Y hablando desde aquí, de Estados Unidos, a veces tengo ganas, quizá vuelva a Brasil para trabajar con estos jóvenes del movimiento del buen vivir, para ser protagonistas de este cambio.
porque es fácil estar aquí hablando de esto y poniendo a los culpables, los de esto, hablando, ¿y qué? ¿Para qué? ¿Quién irá a escucharnos? ¿Quién escucha o que yo escucho en mi YouTube? ¿Qué sentido hace para la gente que está pasando hambre? No sé, no sé. Y me pregunto todos los días lo que yo puedo hacer para mí, me tornar en una persona que pueda estar más próxima, más accesible. Y es una pregunta que esta elección me trae muy urgente que yo descubra en mi vida o qué puedo hacerlo para contribuir desde un punto de vista que no sea el teórico o de mi taller, qué voy a hacer. Y Luz, ahí le estoy dejo leyendo. también con esta pregunta porque es... No, y mira, tienes razón eso, porque acá se trata de conciencia, pero lo que pasa es que cuando uno habla ya asume esa posición, ese caballito de batalla que cada uno tiene desde donde cada uno mira, porque no podemos negar que seamos quienes seamos, miramos la realidad desde nosotros mismos a través de lo que nos sucede a nosotros. Y el despertar o la expansión de la conciencia pasa por otro lado, pasa por de golpe, no por lo que como yo veo las cosas, sino como las ves tú, las ve el vecino, las ve la otra persona, ¿verdad? ¿Cómo facilitar esa expansión de conciencia? Ahí está el meollo. Pero respecto a Brasil, yo estoy seguro que luego de las elecciones tú hablaste con amigos y familiares en Brasil, que tú tienes en Brasil, y yo sé que tú tienes familiares tanto de los que apoyaron a Bolsonaro como los que apoyaron a Lula. No. Ah, bueno, entonces no. Pero cuéntanos un poquito cómo la gente con la que tú conversaste, ¿qué sintieron, qué expresaron sobre estas elecciones de primera Sí, la vuelta? palabra es preocupación. Están todos muy preocupados. Hay sí una chance de Lula no ganar. Y no es Lula y Bolsonaro, es la democracia o la no democracia. Entonces, ¿con quién hablé? En mi familia, una familia muy chica, de los amigos, no hay bolsonarista, pero la familia del padre de Laura hay y son empresarios y todo eso. El padre no, pero él mismo está muy preocupado, muy preocupado. Entonces, hay en Brasil como es como si estuvieran, no una anestesia, pero ¿qué vamos a hacer? No sabemos ellos no saben muy bien para dónde irse, pero la palabra que viene más es preocupación. Pero yo hablé más con brasileños de aquí y me sorprendió que en Nueva York Lula por la primera vez tuvo más que 40% de los votos, casi un empate técnico con Bolsonaro. Entonces no sabería decirte porque mi grupo es muy pequeño en Brasil de familias, de familiares y amigos. Pero ya me enteré por las redes sociales de amigas que están totalmente bolsonarista y amigas, bueno, amigas de redes sociales, ¿no? Y gente que no lo sabía que era. Entonces, no la sabería decirte mejor. Pudiese decir dos cositas. Una, el tema de la educación que mencionabas antes, y creo que es muy importante. Y creo que es tan importante que vemos, por ejemplo, cómo acá, y estamos hablando de cuáles son los riesgos de perder la democracia, como propone el trumpismo, en empezar con toda la censura que ya existe en Texas, en Florida, digamos, libros prohibidos para leer en la escuela. Eso ya es claro. Eso es fascismo. Libros prohibidos. Censura de lo que puede decir un maestro dentro de un aula. O sea, tenemos eso por un lado. Y lo otro que decías, bueno, pero
¿quién nos escucha? Creo que es cierto, y por supuesto tenemos que pasar de la cuestión esta macro y generalista a una cuestión mucho más distinta. Creo que esta discusión o cualquier discusión que uno puede tener o conversación que uno puede tener con la gente que uno conoce, abrirse a hablar con gente que no necesariamente opina como uno y empezar a justamente tener este tipo de charlas, de bueno, ¿por qué son estas cosas? Ir con una mentalidad abierta para escuchar, bueno, ¿cuál es? Y en eso estoy de acuerdo con Pocho. ¿Qué es lo que te lleva a vos a apoyar a Trump o a Bolsonaro? Ir y escuchar. Estoy totalmente de acuerdo. Ese es el primer lugar donde de repente la gente va a pensar, yo voy a pensar a lo mejor una cosa distinta a esa persona, y esa persona va a pensar que yo no tengo cuernos y una cola, que no es que soy una persona que viene a robar, a violar a niños y a robarse a las esposas. Digamos, es una cosa importante. Entonces, esa charla en el día a día, yo empecé a armar grupos de discusión y de trabajo en mi trabajo. Entonces, lo que yo hago lo trabajo en conexión al racismo y al clasismo que hay dentro de Nueva York. Y el trabajo que se hace en una parte del mundo influye en todo el planeta. Todos estábamos mirando a Brasil, porque lo que pasa en Brasil influye en lo que pasa acá. Y ojo, que empecemos a ver, porque Steve Bannon ya ha estado asesorando a más de 20 países, entonces ellos también entienden que lo que pasa en un lugar influye a todos los otros. Entonces, sigamos, como dice el dicho, toda la política es local. Sea acá, sea en Brasil, en Argentina, en Bolivia, en donde estemos. Y ese impacto no impacta solo a lo local. Estamos más conectados que nunca, y si podemos hacer una diferencia en lo local, hacemos una diferencia en lo global también. Algo con respecto a lo que dijiste, Pablo, me acordaste algo. Mira, en Argentina, con gente que yo conozco, amigos de toda la vida y familia, que está muy dividida en cuestiones políticas y donde el tema de política nunca se toca, yo he probado muchas veces lo que tú dijiste, preguntar, ¿y por qué apoyas a tal y tal? E invariablemente, aunque yo no hable y me ponga a escuchar, termina en una discusión. Y lo que yo he hecho cuando se han presentado y dicen, sí, porque esto, entonces yo simplemente pregunto, ¿y de dónde lo sacaste? Y del vídeo este y este. ¿Y ese vídeo, quién lo subió? ¿De dónde viene? E invariablemente, si alguien se toma el trabajo de seguir de dónde viene la información, llegan a un lugar donde dicen, oh, esto es falso. Como esos vídeos que aparecieron de Boric, que lo mostraban como borracho, tirado en las calles, que se difundieron tanto antes de las elecciones en Chile, ¿verdad? Y en realidad se tomaron imágenes de cuando él fue, como muchos años atrás, asaltado en la calle por una turba. Eso es lo que el vídeo original, que fue puesto fuera de contexto y editado para mostrarlo como que estaba borracho. Este va a ser nuestro próximo presidente. Bueno, si esa línea se sigue, invariablemente algunas de las personas con las que yo converso me dijeron, oh, sí, esto era falso. Pero llegar a eso, uy, Dios, es un trabajo de toda una vida. Yo no sé cuál es la solución, estoy contigo en que el trabajo es local. Luz, dime. Sí. Que Pablo habló es muy interesante. Yo hizo esta pregunta a alguna gente que votó en Bolsonaro, y la respuesta fue porque no quiero tener un comunista en el poder, porque Lula es un corrupto, porque Lula esto, porque el PT esto. Es el antipetismo
que se instauró, el antipetismo que dio a Bolsonaro la oportunidad de ser presidente. Y ahora le pregunté nuevamente a esta gente y me dijo, no voy a anular mi voto porque ninguno de los dos me representan. Entonces, hay una verdad en esto. La verdad es que no tenemos nuevas lideranzas, ni lideranzas no con este pasado, lideranzas comprometidas verdaderamente con el pueblo. Y hay también la gente que se está con vergüenza de decir que voten Bolsonaro, pero voten Bolsonaro, porque al PT le pusieron como el diablo. La gente no le gusta de nada el Lula y el PT. Y no ve la diferencia de qué está se pasando en la elección más importante de Brasil, que es la democracia o no. Entonces, y hay gente muy intelectualizada que hace este tipo de preguntas cuando va al taxi, cuando va a comprar un pan y va junto a la gente. Pero son poquísimas personas que hacen eso, pero es de acuerdo, tenemos que entender, porque yo tengo mi maestra de arte, que es una muy amiga, votó en Bolsonaro, decía que no, los familiares de un amigo, y votó porque ante-PT. Y yo estoy con miedo de le preguntar lo que hizo ahora, porque me gusta mucho a él, le tengo mucho amor, pero y no sé. Y es una persona, un artista, activista, inteligente, y votó en Bolsonaro. Y se nos está terminando el programa, aunque no lo quieran creer. Nos quedan unos escasos minutos, así que Pablo, Pocho, 40 segundos cada uno, palabras finales. Le dijo a Pocho todo que yo hablé demasiado. Bueno, rescatable por acá. Hemos llegado a un momento positivo, hablar de nuevos liderazgos, hablar de tener un trabajo, digamos así, micro, como lo está haciendo Pablo, me parece sensacional. Tener una perspectiva de temas, issues importantes, en vez de tener una general para poder conversar y ver cada una de las cosas, me parece sensacional. Y creo que ha sido positivo porque ha salido agua limpia y tranquila después de haber entrado y de la vertiente, haberle puesto, agitarla y salir agua muddy, ¿no? En un principio, no, ya me olvidé en español, pero turbia. Gracias por el momento. Y yo quiero agradecerles a todos ustedes, especialmente a Luz, por haber estado compartiendo esta mesa de barrio. Luz, te debo las medialunas para la próxima. Y por supuesto que luego de la segunda vuelta, a fines de octubre, el 30 de octubre exactamente, vamos a tener mucho para hablar, porque una cosa quedó muy clara: estas elecciones son muy importantes, no solamente para Brasil, sino son muy importantes para toda Latinoamérica y toda América en general. Así que nos vemos la próxima en Mesa de Barrio. Chao. chao. Chao.